¿Qué tal? Buenas tardes. A, a mí me tocó investigar un poquito sobre la diferencia acerca de la violencia sexual entre hombres y mujeres. Haciendo la investigación, me doy cuenta de que efectivamente hay mucha diferencia, en realidad hay mucha diferencia sobre este tema a la hora de la aplicación, en el caso de los tópicos, a la hora de la aplicación de la justicia. Por eso es que me di a la tarea de investigar un poco y compartirles un poco en resumidas cuentas, porque en realidad la literatura, las investigaciones son muy extensas, muy profundas, hay historia muy amplia sobre este tema. Entonces pues voy a hacer un pequeño resumen. A mí me gusta regularmente usar el pintarrón debido a que activamos dos memorias, la procedimental y la semántica, y de esta manera es como el conocimiento se llega a sintetizar de mejor manera. Entonces, por aquí anoté algunos conceptos. De acuerdo a la UNESCO, el 30% de la población ha vivido experiencias de violencia de género. Principalmente, esas experiencias las han vivido por parte de la pareja sentimental, principalmente de las mujeres. La definición de la ONU sobre violencia de género dice que es un acto de fuerza contra una mujer. Más adelantito vamos a explicar un poquito cómo se manejan esos actos de fuerza. Los tipos de violencia que se utilizan o que llegan a suceder, mejor dicho, puede ser la violación, la trata de personas, la mutilación genital, los piropos, la exhibición de genitales, muchas veces como sucede en el metro de la Ciudad de México o aquí mismo en las calles de esta ciudad, donde por ahí sale algún algún enfermo, ¿no? Que de pronto va por la calle con una gabardina y donde veo a algunas muchachas, algunas mujeres, se descubre y pues las intimida, las molesta, ¿no? Lo que es la mutilación genital en algunas tribus de África, inclusive se dice que también aquí en las tribus americanas de hace mucho tiempo, llegaban a cortarles lo que es el clítoris, porque de acuerdo a las creencias que tenían en esas tribus, las mujeres no tenían derecho a tener placer, solamente eran vistas como objeto de reproducción y como personas que se tenían que dedicar a las labores del hogar. Los factores que se asocian regularmente a la violencia de género, estos datos son de la UNESCO. Dice que uno es la baja instrucción, el bajo nivel de instrucción por parte muchas veces de los autores y de las víctimas. Se puede estar de acuerdo o no en ese tema, pero en sí tiene cierto sentido que muchas veces pues las personas van creciendo de acuerdo a lo que vieron de sus papás, a lo que vieron de sus abuelos, y pues en unas épocas no muy lejanas, estamos hablando de los años 20, de los años 30, la violencia hacia la mujer era muy constante, ¿no? Entonces ese tipo de información, ese tipo de creencias se fueron pasando de generación a generación, y aunado a eso que muchas de estas personas pues no quieren acceder a la educación, a conocer más allá, se mantienen con su sistema de creencias y empiezan a funcionar y a ejercer pues, lo que ellos creen, y regularmente pues afectan en muchas maneras a las mujeres. Y en el caso de las víctimas, que por lo general son las mujeres, pues ellas también están sujetas a unos lineamientos y a unas creencias arraigadas. Por ejemplo, yo recuerdo que en una ocasión que yo andaba en un rancho, en un pueblo, le decía a la mamá a la hija, porque la hija fue a decirle que su marido la golpeó la noche anterior, y le dijo la mamá: hija, ángel o demonio es tu esposo. A mí me llamó la atención el comentario, obviamente, pues porque yo vi a la muchacha en esta ocasión pues muy lastimada, ¿no? Trastorno de personalidad por parte de los autores, obviamente, pues si hablamos de personas que tienen dificultades a la hora de procesar información, a la hora de sus sentimientos, de sus emociones, pues esa distorsión en su mente pues los lleva a cometer actos que hoy se tipifican como delitos, pero muchas veces es por disminución de capacidades mentales. El alcohol y las drogas es uno de los factores principales por el cual existe la violencia de género.
Yo creo que es el segundo lugar después. Voy a quitar el yo creo y aseguro que es el segundo lugar después de, de las creencias, ¿no? Porque el alcohol y las drogas, en definitiva, primero el alcohol y las drogas te alteran la percepción de la realidad, te alteran las emociones, y una persona que está alterada de la realidad y de las emociones, pues obviamente va a afectar sus conductas y por ende pues va a cometer este tipo de delitos, ¿no? Y pues pasando una vez más a lo que es las creencias, pues hay muchas, todavía hay lugares en las comunidades locales aquí de alrededor de Michoacán, de las zonas, donde a los hombres se les otorgan privilegios o una condición superior a las mujeres. Y ese tipo de privilegios, ese tipo de creencias es lo que hace que esa violencia hacia las mujeres sea muy constante, y por tal motivo las mujeres de esas localidades están terriblemente afectadas. Afortunadamente ya hay muchas métodos para acercarse a la información, hay muchas maneras de poder buscar ayuda en caso de que alguna señora, alguna dama sea violentada, y ya hay jurisprudencia, ya hay leyes que protegen y que castigan esta clase de delitos. Revisando un poquito del Código Penal, actualmente una violación se sanciona de 3 a 15 años de cárcel. Una agresión sexual en el cual no hubo penetración se sanciona con 1 a 3 años. Pero actualmente hay una iniciativa de ley que está en revisión en la en el Congreso de la Unión, principalmente en la Cámara de Diputados, en la cual quieren aumentar de 15 a 25 años por violación o feminicidio, más las agravantes. Obviamente, si alguien comete un feminicidio por el solo hecho de quitarle la vida a una mujer, todavía se le van a sumar más años a su condena por los agravantes, por el tipo de arma que usó, si este feminicidio fue con dolo. El dolo se refiere a la premeditación, alevosía y ventaja con la cual se llega a cometer este tipo de actos lamentables, ¿no?, que llegan a suceder. Más o menos este es un pequeño resumen, muy pequeño resumen de una pequeña radiografía de lo que es la violencia de género hacia las mujeres. A continuación vamos a revisar un poquito de lo que es la violencia de género hacia los hombres y de esta manera establecer un poquito la diferencia de lo que habla el título de nuestro trabajo. Continuando con el tema, ya vimos el asunto de la violencia de género sobre las mujeres, ahora veremos un poquito sobre cómo está establecido, cómo es visto el asunto cuando alguien habla de violencia sexual hacia los hombres. Esta es una investigación de una universidad sudamericana y en algunos puntos es una referencia al marco internacional. Dice, no se nombra la violencia de género hacia los hombres porque se asume que no existe dicha violencia. Dice, los delitos sexuales solamente están tipificados hacia las mujeres. Dice, no se nombra porque se supone que el consentimiento sexual es de las mujeres. No se nombra porque se supone que todos los hombres son agresores sexuales en potencia. No se nombra porque no existe marco teórico ni jurisprudencia al respecto. No se nombra porque políticamente es incorrecto hacerlo. Si revisamos algunos de estos aspectos, de acuerdo a las creencias o de acuerdo a la cultura machista, yo como hombre no puedo ir a poner una denuncia porque una mujer abusó sexualmente de mí. Es mal visto desde todas las áreas y perspectivas, porque se supone, sumándole con otros de los aspectos, se supone pues que los hombres, que las mujeres no son agresoras sexuales, salvo que tengan algún problema mental, como las esquizofrénicas o algunas que caigan en estados psicóticos, pero por lo general no se consideran a las mujeres como agresoras sexuales. Entonces, los hombres
se generaliza que podemos llegar a ser agresores sexuales, y por tal motivo pues no hay un marco teórico para sustentar qué fue lo que pasó, cuáles son las maneras de la agresión sexual, cuáles son los tipos de agresión sexual. Simplemente es algo pues que no se le da la misma visibilidad, inclusive se le da invisibilidad. Nadie habla del tema, no se maneja, y por tal motivo pues no existe algún marco legal, alguna jurisprudencia al respecto de alguien que presente una denuncia. Hay historias por ahí que se cuentan en la comunidad, ¿no?, de personas, de hombres que han ido a poner una denuncia al Ministerio Público de que su mujer los golpeó, y lo que se llevan pues es una cascada de burlas, ¿no?, por parte de quien los pueda atender. Y políticamente es incorrecto mencionarlo, debido a que en la clase política siempre, por antonomasia, lo que están buscando es captar votos. Y si se supone que estamos en una sociedad machista, pues obviamente los políticos lo que buscan es agregar votantes referentes a las minorías desfavorecidas o desposeídas, y en este caso, como los hombres no nos consideran una minoría desfavorecida, pues obviamente no tiene ningún sentido hacerle un marco político. Pero en el caso, por ejemplo, de las mujeres, actualmente pues hay paridad de género en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Están buscando que las secretarías de Estado también esté la mitad de las secretarías dirigidas por mujeres y la otra mitad por hombres. Y estamos viendo en la actualidad que las dos candidatas a la presidencia, pues efectivamente, aunque sea redundante, son dos mujeres. Entonces, como es muy evidente, la violencia de género hacia los hombres y las mujeres se maneja de manera diferente por muchas razones. Entonces, pues puede ser algún buen argumento, puede ser algún buen modelo o algún buen sujeto de investigación, a ver qué tan viable sería establecer algunos parámetros para, en los dados casos, establecer algún tipo de jurisprudencia. Muchas gracias.